momento no hay preguntas acerca de lo del calcio. Bien, no hay preguntas. No. El tema sigue siendo, bueno, el tema eran las terapias físicas. Terapias bioenergéticas. Bioenergéticas. ¿Es lo mismo? Sí, las terapias físicas que vamos a crear condiciones bioenergéticas en ellas, en ese cuerpo, en ese donde lo vayas a incurrir. Una terapia va a funcionar de acuerdo a situaciones. Hablar de todas las terapias en este programa sería tanto como no nos alcanza el tiempo, pero sí cuando menos tener el sentido de qué circunstancias provocamos o inducimos a que se provoquen a través de terapias físicas que paulatinamente, programa a programa, podemos seguir hablando de ellas. Quiero comentar pues de que es muy difícil vía un programa con una pregunta suya, si no tienen antecedente cuando menos de entender, conocer más o menos la dinámica para poder crear en consecuencia cuál terapia les podría recomendar. Tendría que explicarles punto a punto el cuándo, el cómo y el por qué de cada una de ellas, pero más que el cuándo, el cómo y el por qué de alguna de ellas, es importante saber a quién y cuándo sí y cómo, puesto que para eso necesito tener una observación, una deducción de valoramiento, a lo que llamamos diagnóstico. Están preguntando que respecto a lo del tema del páncreas, que si en qué otra ocasión lo puede dar. ¿Cómo? Me están diciendo de lo de la bomba de insulina, que esta persona tiene un páncreas infantil que aparentemente no se desarrolló, que desde los 8 años tiene esa bomba. Entonces, que ¿cuándo podría tratar el tema? Bien, es importante que, salvo la mejor opinión de crear, porque hablar de un páncreas infantil, ¿qué edad tiene la persona? 21. 21. Mira, hablar de un páncreas infantil, a veces decimos cada barbaridad. Las cosas no crecen, o los tamaños no son suficientes, o no sé cómo puedan medir si es infantil o es adulto o es no adecuado. Entendamos que todos nuestros órganos, todos, entre ellos nuestras glándulas como el páncreas, crecen gracias a un flujo de sangre y de linfa. Cuando un órgano no tiene un aprovechamiento o un aporte adecuado de sangre y de linfa, tendrá en consecuencia ciertas limitaciones en su tamaño y en su función. El hecho de crear un dosificador electrónico computarizado, no sé si sea computarizado o no, porque hay y no, hay electrónicos y hay computarizados, pero el hecho de ese dosificador no lleva más que a lo que ya habíamos comentado anteriormente, de evitar el pinchamiento de ese paciente. Aquí lo más importante, más que hablar del aparatito, qué hace y qué no hace, porque eso lo puedes pincharle a internet y buscar dosificadores pancreáticos electrónicos o insulínicos, no, dosificadores insulínicos electrónicos y computarizados, y ahí te manda One Touch, y muchos tendrán marcas diferentes y ahí te pueden decir todo lo que hace y lo que no hace. Pero a lo que yo quisiera saber, o más que inducirlos a que ustedes aprendan o entiendan qué hace lo del aparatito, es importante mejor entender por qué el páncreas del señor o del joven no está funcionando, o por qué el páncreas de fulanito o de perenganita no está funcionando, y entender por qué no está funcionando y hacer por inducirlo a que funcione sería mucho más interesante que hablar de un aparato, yo considero, salvo la mejor opinión de ustedes. Entonces, sí puede estimularse el páncreas. Como todos nuestros órganos, así como todos los órganos en una inducción. Cierto es que los 21 años nos limitan, me dices que tiene 21 años, nos limitan el crecimiento, pero no nos limitan la función. El darnos cuenta y el entender qué está pasando para que es como
Voy a poner un ejemplo un tanto diferente, pero similar. Es como el ojo seco, que le llaman algunos pacientes, algunos oftalmólogos. Es que tiene el ojo seco. Fíjate, ojo seco. Y lo que quieren decir con el ojo seco es que una glándula lacrimal no baña adecuadamente en forma y tiempo a un ojo. Y para eso idearon, según muchos, gotas o lágrimas artificiales. Las lágrimas, no hay lágrimas artificiales. Las lágrimas son de un lacrimal y de una glándula lacrimal y tan. Las demás son agua y solutos. Agua y solutos que pretenden semejar a una lágrima. Pero esa lágrima, además de poseer esos solutos que medio tratan de hacer las gotas, trae otras cosas muy interesantes que la gotita o lágrima artificial jamás traerá. Y lo primero que trae tu lágrima son anticuerpos y enzimas que ningún laboratorio puñetero ni ningún laboratorio en sus gotitas lo podrá tener. Entonces dime si es importante o no que sigamos con la gotita o estimular la glándula. Estas gotitas, al igual que esa insulina, la van a crearlas o suministrarlas o desecarlas de un páncreas, como la insulina, y van a ponerlo en un aparatito, igual que como si le pusieran este aparatito de las gotitas de lágrima. Le pusieron un aparatito aquí y otro aparatito acá, con una manguerita y un gotero, para que cada tanto tiempo, tic, esté soltando una gotita y barra eso, tic, y esté batiendo. Lo mismo que hace la glándula, pero a través de otras mangueritas. Pero como es antiestético, ¿quién va a querer traer unos aparatos aquí, unas mangueritas para que esté lavando? Y para ser muy molesto, estarle poniendo cada vez que tengo el ojo seco, mis gotitas, pues hay que ser, a nadie se le ha ocurrido poner un dosificador o un gotero por gravedad en ese ojo. Pues no, es un complicado, muy antiestético. Bien, pues así de esa misma manera es como que quisiéramos hablar de un lagrimal. Si recordamos en alguno de los programas de esto, hablábamos de un sistema simpático y parasimpático. Este sistema simpático y parasimpático se encarga de todas las funciones autónomas de mi cuerpo y del de ustedes. Este simpático y parasimpático se encuentra de la nuca a la cola en una médula espinal. Ahí se encuentra. Y funciona gracias a una adrenalina o noradrenalina y otras funciones que estimulan a que los neurotransmisores simpáticos, que estimulan al simpático y al parasimpático, como la adrenalina, noradrenalina y otros, alterando o disminuyendo la función de una frecuencia cardíaca. Estimula, lo acelera y el otro lo frena. Un movimiento peristáltico, el simpático lo acelera y el otro lo frena. El parasimpático lo frena. Una función respiratoria involuntaria, el simpático acelera y el parasimpático lo depleta. Una función glandular exócrina. Glandular exócrina son mi sudor, las glándulas sebáceas, las lágrimas, la salivación, son exócrinas. Por lo tanto, cuando se estimula demasiado el simpático o se altera el simpático, va a haber una sobreestimulación de estas glándulas, provocando lagrimeo, salivación, transpiración profusa. Y son de las personas que llaman que están con estrés, que están muy inquietas, que están muy ansiosas, son muy sudoronas, porque producen con sus pensamientos, sus ideas,
cantidades exorbitantes de adrenalina. Lo mismo se suscita con las otras personas un tanto depresivas. Estas personas depresivas que no se angustian, que no son tan ansiosas, que están en depresión, quedan automáticamente bloqueando el simpático. Entonces la estímula para esa glándula no se da. De esa misma manera tendrá el ojo seco. De esa misma manera el páncreas es una glándula mixta, porque es endocrina y es exócrina. Endocrina porque produce insulina que va a un torrente sanguíneo, y exócrina porque provoca o produce pancreatina o secretina, que a través de un conducto llamado colédoco secreta esta pancreatina a un duodeno para que se lleve a cabo una mejor digestión. De ahí que esta glándula mixta, endocrina y exócrina, obviamente al estar alterada o inducida emotivamente por un simpático y un parasimpático, va a tener en consecuencia sus limitaciones. Si ella desde los 8 años dice que tiene el aparatito, recuerda qué pasó un año antes para que lo tuvieras. Es ella, ¿verdad? ¿Qué situación emotiva, en qué situación emotiva se incurrió ese espacio y cómo te perjudicó la circunstancia? Ese, si lo tienes a la mano, por favor que me ayudes a orientar más adecuadamente la situación emotiva. Y la otra, si tienes a mamá a mano, pregúntale qué circunstancia importante se suscita en el segundo trimestre del embarazo de tu mamá mientras que tú estabas en ese vientre. Si tienes los datos, me gustaría que los pudiéramos platicar y comentar para que entendiéramos que un cuerpo no nomás es un pedazo de cuero, un riñón, unos pelos, unos bigotes, un útero, un páncreas, un intestino, sino todos esos órganos que están a petición y función de un gran ser que vive ahí, que eres tú. Pregunta. Ok, de momento no hay. ¿No hay? Estamos esperando que la persona... Lo que pasa es que hay una... Sí, una desfase. Ajá, exactamente. Entonces vamos a esperar que la persona nos conteste. Y bueno, le estábamos hablando de todas formas. Bien. Mientras ese desfase ya no sé qué estamos hablando. Ok. El tema sigue siendo terapias bioenergéticas. Hablamos del elemento calcio en una contracción muscular. Doña Dora quiere mejor tono en su cara y en su face. La otra dice que le provocó una gastritis o el problema de uso de calcio. Y aquí hay otra pregunta. Dice, ¿puedes explicar de qué forma ayuda la crema de extracto de camote en nuestro organismo? La crema de extracto de camote en su organismo. Así dijo. ¿Quién pregunta eso? Dora María. Ah. Bien, así como en esa piel. Es que eso le hemos platicado a Dora María, pero bueno, a veces hay que repetirle varias veces a Doña María. Esto mismo que se suscita en esta piel con la fricción de agua fría. Esa piel, lo único que hace, bueno, no le vamos a llamar crema de extracto de camote porque no nomás es un extracto de camote, porque ella está confundiendo quizá con la crema esta que se llama, sí, la crema de camote, que se llama la crema que les voy a comentar se llama Midori. No es un comercial. Así se llama porque es diferente al extracto de camote. La crema Midori que su servidor está haciendo tiene, además del extracto de camote, otros elementos importantes para que se susciten cosas interesantes en él.
entre